Por acercaros aquí a la térmica a escucharme. Gracias a la térmica, a Alicia, por invitarme a dar esta charla. Gracias a mi amigo Juan Carlos por dejarme la guitarra, que la mía está en el hospital por un accidente. Y también gracias a mi querido amigo Ramón Soler, maestro, que ha tenido a bien también acudir aquí. Y gracias a todos ustedes, ¿no?, por venir. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre el sistema musical del flamenco. El flamenco, inspirado un poco por la teoría de los sistemas de Bertalanffy, que viene a decir que en un sistema todos los elementos que lo componen están interconectados entre sí y que solo funciona cuando esa conexión es eficaz, ¿no? Pues se me pone la cara de colores, ¿no? Y claro, es que debe ser el son jarocho. Y bueno, yo en Cuba, que estuve un año viviendo en La Habana y trabajando sobre todo con un gran musicólogo que ya falleció, Danilo Orozco, que era un doctor en musicología por la Universidad de Berlín, que él había hecho una tesis doctoral en Humboldt, en Berlín, sobre el sistema musical del son. Y era una tesis, bueno, en 7 tomos, aquello era un análisis en profundidad de lo que era cómo funcionaba la música cubana. Él hablaba de los complejos genéricos, que era el complejo de la rumba, el complejo del punto, el complejo del danzón y el complejo del son, y después tenía pues una serie de estilos muy interconectados a través de elementos melódicos, armónicos, rítmicos, métricos, formales, ¿no?, que son los 5 parámetros de la música. Y bueno, pues él iba interconectando y bueno, yo dije, voy a hacer con el flamenco, inspirado por Danilo. Él se basó en la teoría de los sistemas. Danilo, lo que pasa es que era doctor en ciencias exactas, además de musicólogo, ¿no? Y bueno, pues hice este cuadro porque yo había visto muchos los típicos árboles genealógicos, ¿no?, que hay en muchos sitios, ¿no?, donde pues cada uno, yo he visto árboles muy curiosos, ¿no? A la rama de la soleá le sale de repente los cientos, ¿no? Y dices tú, bueno, hombre, hay mucha conexión, sin duda, ¿no? Pero bueno, yo lo que hice fue dividir el sistema en 4 complejos genéricos, que es el de la seguirilla, el del tango, el del fandango y el de la soleá, y después las flechas lo que hacen es que hay conexiones, las conexiones que hay. Realmente, si tuviéramos que hacer todas las conexiones que hay entre estilos por algún elemento, sería ilegible, porque habría demasiadas flechas. Yo he tenido que adelgazar mucho estas conexiones a fin de que no sea ya en sí. Es bastante, dices tú, ¿pero esto qué es?, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, y puse en la parte izquierda la seguirilla y la soleá. También puse las tonás por aquello de que la toná fue una inyección melódica para el mundo de la seguirilla y para todo el flamenco. En verdad debía de haber otro complejo genérico para las tonás, ¿no? Pero vamos, lo puse ahí porque ya no sabía cómo encajarlo. Después puse la música tradicional en el centro, ya que de alguna forma funciona también la música tradicional en el flamenco como órgano regulador de todo lo que ocurre a través de la jota, el bolero y el fandango. Y después, bueno, en la parte, el tango americano y sus derivados y el mundo del fandango moderno. Después puse ahí el fandango instrumental y el fandango vocal, porque sabéis que ocurre mucho en música que un mismo nombre define 2 géneros distintos dependiendo de la época. Ocurre en el bolero, ¿no? El bolero es el bolero español en el siglo XVIII y buena parte del XIX y el bolero cubano. Cuando tú dices bolero, enseguida piensas en el bolero cubano, pero también hubo un bolero en España que se cultivó muchísimo y cuyo patrón rítmico precisamente los flamencos le llaman abandolao, ¿no? El bolero tan, 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 eso es el bolero, que en diferentes velocidades los flamencos han ido adaptando. Todo viene del bolero realmente, mucho viene del bolero y de la jota. Un día en clase, en Córdoba, donde fui profesor durante 11 años, hasta el año pasado,
escribiendo los patrones rítmicos, me di cuenta de que si tú coges el patrón de Jota, que es tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, y el patrón de bolero, tin, tiquitán, tiquitán, tan, tin, tiquitán, tiquitán, tan, y tú pones una jota y un bolero, el resultado es tin, tiquitán, tan, tiquitán, tin, tiquitán, tiquitán, tan, tin, tiquitán, tan, tiquitán, tin, tiquitán, tiquitán. Y dije, hombre, si esto es la soleá, esto es el patrón de soleá, ¿no? Las cosas, ¿no?, que ocurren, ¿no?, en el flamenco. Claro, esto me lleva a pensar siempre que por qué buscamos las raíces, intentamos buscar las raíces del flamenco en lugares lejanísimos, ¿no?, y cuanto más lejos, mejor, ¿no?, a fin de, pues, quitarle, a lo mejor, igual que cuando se habla, la cultura flamenca son los árabes, los africanos, los gitanos, todos menos los castellanos, ¿no? Que algo aportarían también, los payicos, digo yo, ¿no? Hombre, no en vano se canta en español, ¿no?, en castellano. El flamenco, aunque solo fuera por el idioma, habría que darle también su sitito. Bueno, pues yo creo que la participación de los géneros tradicionales, sobre todo el bolero, o sea, la seguidilla, el fandango y la jota, son primordiales para construir lo que es el armazón sobre el que los flamencos volcaron sus melodías. Porque el flamenco es el cante, esto no hay ninguna duda. Se toca el cante y se baila el cante. Sin el cante el flamenco no sería otro género. Pero claro, también hay que decir que sin la guitarra el flamenco tampoco sería. Sin la guitarra, a lo mejor el flamenco sería una expresión exótica del puerto de Santa María, ¿no?, que iríamos allí a escuchar a unos gitanos, aquellos que grabó Luis Suárez en los 70, ¿no?, donde cantaban los romances, ¿no?, y iríamos pues casi como quien va a escuchar el silbo gomero, ¿no?, una cosa exótica, ¿no? Así. La guitarra es la que le da al flamenco, al cante, una dimensión artística que, vamos, se ha proyectado en el tiempo y el espacio de una forma que ni los propios forjadores de este género se hubieran imaginado, ¿no?, a dónde habría llegado esto. Yo les llamo alquimistas a los Fillos, al Planeta, a Lázaro Quintana, a todos estos primitivos cantaores. Llamamos alquimistas porque el flamenco es un milagro. El flamenco es la fusión de dos lenguajes no antagónicos, pero sí muy... Uno es el cante, que no cabe en un pentagrama, es decir, que es atemperado. Tú no puedes escribir el cante. Hombre, por escribir se puede, pero no puedes reflejarlo con fidelidad. ¿Por qué? Porque el cante tiene una temperatura que no se ciñe a las notas temperadas de la escala dividida en 12 semitonos idénticos, ¿no? Lo que es, ¿no?, el sol sostenido no es igual al la bemol, en el caso. ¿Por qué? Porque ¿cómo escribes eso? No es no es... Y se mezcló con un instrumento absolutamente temperado, como es la guitarra, que por mor de los trastes divide la octava en semitonos idénticos. Entonces, el gran milagro del flamenco para mí es cómo se fundieron, vamos a decir, Oriente y Occidente. Si Oriente es lo atemperado, pues por lo oriental que conocemos de la música árabe o la música hindú, etcétera, donde ellos no tienen unas escalas temperadas, y Occidente en el sentido de la escala dividida en semitonos iguales, ¿no? Y fundir en un mismo metal esos dos lenguajes creo que es un milagro. El cante yo no considero que sea una cosa heredada por los siglos, una evolución conservada en ciertos sectores de la sociedad. Yo creo que el cante es una expresión recreada, por no decir inventada. A principios del siglo XIX, o pongamos si queréis finales del XVIII, surge una manera de cantar, o se les ocurre
como queriendo rememorar un pasado mítico muy propio de la corriente romántica, del romanticismo, de la identidad, de forjar una identidad propia, de tener, de resumir la historia, de la pasión de los europeos por recordar y conservar un folclore que se había perdido, de pues, el pasado oriental, ¿no?, de España. Y entonces empiezan a desarrollar una forma de canto, vamos a llamarla oriental. Yo cuando encontré la primera noticia de Silverio de su vuelta de Montevideo, la noticia dice en el Diario de Cádiz, dice: mañana habrá un concierto de Silverio Franconetti donde hará una selección de sus canciones orientales. ¿No? Yo dije, ¿oriental? ¿Por qué le llama oriental? Yo imagino que el cronista a lo mejor había escuchado y le sonaba eso oriental, y eso que el término flamenco ya estaba cuajado. Hablo del 64 y flamenco ya tenemos desde el año 47, aparece Lázaro Quintana, sobrino del Planeta, ya aparece anunciado en Madrid como cantante flamenco, ¿no? Pero bueno, yo creo que el cante es algo recreado, no es algo heredado. La guitarra sí podemos seguir desde la vihuela, la guitarra barroca, la guitarra romántica y la guitarra ya del 19 hasta la plantilla de Torres de 1850. Sí podemos seguir una evolución del compás, de la tonalidad, eso sí lo podemos seguir, pero si tú buscas en las fuentes antiguas, ¿no?, digo en el siglo XVI, siglo XVII, descripciones que simulen lo que es el cante flamenco, hasta en el XIX se empiezan a aparecer, y finales del XVIII. ¿No? La queja de Galera esta a la que se refiere el bachiller revoltoso, que es 1749, ¿no? Ahí ya se empieza un poquito. Claro, de la queja de Galera al cante hay una distancia. Pero bueno, digamos que hay una estética de cantar, una forma nueva, una moda que se instauró, quedó como se hizo un género musical y cristalizó sobre todo en dos estilos principales, que eran la soleá y la seguidilla. Eran la marca. Si tú quieres ser flamenco, te tienes que arrimar a la soleá y a la seguidilla, a esa estética musical. Por eso yo aquí pongo soleares y seguidillas, porque el tango, para ser flamenco, tuvo que arrimarse a ese aroma melódico, armónico y, en cierta forma, rítmico también. Métrico no tanto, ya que en la métrica el compás venía de América. Y en el fandango lo mismo. La malagueña, una cosa es la malagueña que se canta para bailar y otra cosa es la malagueña flamenca. ¿Qué es la malagueña honda? Hoy hablábamos, ¿no?, de cuando Paco Toronjo empezó con aquellos fandangazos que se hacía y le decía al guitarrista, ayer lo comentaba, estuve con Diego Carrasco en Córdoba y lo comentaba, que le acompañó, le decía: a mí acompáñame por seguidilla al principio, toca por seguidilla, y ya cuando remate, ya entro yo con el fandango. ¿Por qué Paco quería que yo creo que es para inyectarle hondura a un género, a un estilo del folclore de Huelva, que él lleva el plano artístico del flamenco. Y el paso de lo tradicional a lo flamenco necesita, vamos a decir, disfrazarse, en cierta forma, de... Esto lo explicaré ahora con la guitarra, para que entendamos en algunos estilos cómo ocurrió. Es algo muy claro, ¿no? Una cosa es la jota y otra cosa son las alegrías, pero al final es lo mismo. Es lo mismo, nada más que tú le metes el compás de soleá a la jota y lo que obtienes son unas alegrías. Entonces hay como unos mecanismos que los flamencos fueron desarrollando, sin duda a la vista del éxito que el género iba obteniendo, pasando los años,
y la necesidad que tenían de engordar el repertorio. Un estudioso hace poco en Jerez me dice: cuando se profesionalizó el flamenco, empezó la decadencia del flamenco. Y yo le dije: ven acá, mira, es al revés, picha. Al revés. El flamenco nace cuando se profesionaliza, cuando se hace artístico, cuando el cantaor, digamos, se sube a las tablas y canta alante para escuchar, porque la escuela bolera no era para escuchar, era para ver, el baile sobre todo. Y las canciones sí, pero la canción para escuchar era en un ámbito más académico. El canto servía como vehículo del baile, sobre todo. En cambio, el cante para escuchar a un nivel artístico, eso el flamenco enseguida toma, y el flamenco nace cuando nace el cante para escuchar. Siempre se suele decir, el baile fue lo primero. Es que yo suelo hablar de la ley de la primera ley de la termodinámica. Dice, la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. La música es igual. La música ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Está todo inventado, por así decirlo, ¿no? Y es un puro desarrollo. Un profesor mío, Óscar Elček, de la Universidad de Bratislava, tiene una teoría que es la de sedimentación histórica, donde él desarrolló un sistema de análisis a partir de ir separando los sedimentos desde hoy hacia atrás en el tiempo para ir viendo la evolución de las músicas, ¿no? Tú coges la soleá tal y como la entendemos hoy y vas apartando sedimentos y llega un momento en que llegarás al jaleo. Y si sigues hacia atrás te vas a encontrar con la jácara y con el fandango del 18. Y si sigues más para atrás vas a encontrar la zarabanda. Y así, pues hasta que te permite, porque las tinieblas de la historia son tan densas que la niebla que hay, que llega un momento en música que del siglo XVI hacia atrás ya las conjeturas son tan arriesgadas que ya nos perdemos, ¿no? Dice un paisano mío, Anxo Murado, que ha escrito un libro interesante, se llama La invención del pasado, que los historiadores trabajamos con cenizas, no siquiera con las ascuas de un incendio, ni con el incendio, sino con las cenizas que han quedado de ese incendio. Somos casi como forenses, ¿no? Buscando entre cenizas, intentando reconstruir quién era Antonio Monge Rivero, el planeta, y cómo cantaba. Yo estoy deseando que la NASA invente la máquina del tiempo para irme a 1826, el día que Antonio Monge canta el polo nominado de Tobalo, tal y como encontré en un periódico de Cádiz, en el Teatro del Balón, ¿no? Me pido ese día, porque yo quiero escuchar al planeta, que me imagino que iba a cantar más o menos como el niño de Marchena. Ese es el cantejondo, creo yo. Bueno, esto lo digo aquí, aunque se está retransmitiendo en streaming. Yo sé que algunos me oyen y me tiran a la hoguera, ¿no? Pero yo, como soy como los juncos, ¿no? Que me vuelvo al sitio, no me afecta mucho. Algo sí afecta, ¿no? Pero bueno, realmente esta evolución que dio lugar al género que hoy conocemos y reconocemos como flamenco se basa en una estética muy concreta que enseguida, al escucharla, decimos esto es flamenco y también decimos esto no es flamenco. Por eso hay tanta discusión. Cuando tú escuchas dentro del ámbito de la estética del flamenco algo que no se adecúa a lo que entendemos como flamenco, enseguida salta la alarma y decimos, Quillo, no digas que esto es flamenco, ¿no? Porque hoy en día la palabra flamenco, y la que es peor aún, que es flamenquito, que por lo visto está muy extendida, vamos, por lo visto no, es que la vemos, ¿no? A los periodistas les da por, cuando hablan de flamenco, dicen flamenquito. Yo pondría una multa a quien diga flamenquito. Flamenquito es una chirigota de Juan Carlos Aragón que se llamaba Flamenquito Apaleado, que era muy bueno, ¿no? Pues que era Iván de Ketama, era Flamenquito Apaleado. Pero bueno, la verdad es que el flamenco todos sabemos lo que es.
Lo que sí es verdad es que hay un género clásico, que es como Mozart, como Brahms, ¿no? La Soleá del Mellizo es como un lied de Brahms. ¿Para qué Brahms lo escribió? Y la Soleá del Mellizo se ha memorizado. Pero tú coges la versión de una sonata de Brahms tocada por Zimmermann o tocada por Pogorelic y no tiene nada que ver. Incluso la de Zimmermann dura 2 minutos más. A veces creemos que la música llamada clásica, la música académica, como está escrita en partitura, es así y no, la música clásica, lo que está en la partitura, como decía mi maestro Enrique Morente, son unas cagaditas de mosca, ¿no?, que están ahí sobre el papel, ¿no? Ahora hay que interpretar eso. El flamenco pasa un poco lo mismo. Ha quedado un modelo, bueno, 3, ¿no?, de Soleares del Mellizo, y esos modelos melódicos se reinterpretan en versiones. Nada tiene que ver Pastora cuando canta Valledita la Negra que Tomás cuando canta La mare de mi alma. Es la misma soleá, pero claro, Tomás, por esa capacidad que tenía él, esa fantasía y ese genio que tenía, que lo tenía su hermana, por supuesto, también, pero de otra forma, pues ella acomete, bueno, la propia Pastora en diferentes años graba la misma soleá de muy diferente manera. Es que qué aburrida sería la música. Yo, por ejemplo, que soy pucciniano, empedernido, las óperas de Puccini me gustan las versiones de Domingo. Hay gente que le gustan las de Pavarotti, hay otros que le gustan las de Carreras. Oye, es que... y no tienen nada que ver una con otra. Esto es lo bonito de la música. Yo dirigí hace muchos años la Deutsche Grammophon y hice un anuncio que era para gustos hay versiones. Y ponía la misma obra que teníamos, la sonata en si de Liszt, la teníamos en 4 versiones diferentes. Oye, claro, es que no tiene nada que ver una sonata o una sinfonía de Mozart tocada por Karajan. Al mismo Karajan, en un año le dura 1 minuto más que 20 años después. El propio intérprete hace 2 versiones diferentes. Esto con el cante es el pan nuestro de cada día. Tenemos el género, que es todo. Tenemos los estilos, lo que se llaman los palos. Tenemos las variantes, que es la soleá de Mellizo, el primer estilo. Y tenemos las versiones, que cada uno hace de esas variantes, de un estilo concreto dentro del género flamenco. Por eso el flamenco es un género tan espectacular, de grande, y que solo unos pocos son capaces de asimilar y de controlar hasta un límite, a veces que te quedas loco. Son muchos años los que, de afición sincera y paciente, los que te llevan realmente a diferenciar los estilos unos de otros, ¿no? El otro día una alumna me preguntaba por una soleá, ¿cuál es el estilo este que canta Enrique en un vídeo que hay con Pepe Habichuela en el Teatro Albéniz? Y yo al escucharlo dije, esos Fijones, el segundo estilo de Fijones. Y dice la tía, claro, joder, es que no lo identificaba. Claro, porque Enrique le hace lo que se debe hacer. Al cante hay que hacerle cositas. Hay que hacerle cositas, sin sacar los pies del tiesto. Una cosa es hacerle cositas al cante y otra cosa es bajarse los pantalones, sentarse en un bar y casa por soleá, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, como hizo un chaval el otro día, ¿no? Eso ya es decir me cago en la soleá, ¿no? Pues, parece que lo quiere decir, ¿no? O sea, provocar por ser original, la verdad que la originalidad hay que buscarla en el talento, no hay que buscarla en sacar los pies del tiesto. Yo ahora me pongo a hacer el pino y digo que estoy bailando por soleá haciendo el pino, bueno, pues tengo que tener mucha habilidad para que parezca una soleá haciendo el pino, ¿no? Pero sí es verdad que hay un género clásico que es música clásica. Clásica en el sentido de que está ahí, eso va a quedar para siempre. Y después hay un flamenco contemporáneo, que ese ya se verá. Claro, ya se verá. El baile de Israel Galván, ¿no? O el baile de Rocío Molina, que son 2 fenómenos.
no hay duda. ¿Eso es flamenco? Depende, si baila por soleá, sí. Si lo que está es dando volteretas y está sonando una batería y una guitarra eléctrica, eso no es flamenco, pero no pasa nada. Ahora, si lo que está haciendo la batería y la guitarra eléctrica es una soleá, eso sí. El flamenco se puede hacer con un pito de caña, ¿no? Si tú tienes el talento para hacerlo bien, ¿no? El flamenco se puede hacer, mira, Antonio Serrano con la armónica, el que iba con Paco, ¿no? Vamos, flamenquísimo. Pero claro, siempre y cuando estés haciendo flamenco, pues unas alegrías, el flamenco es el género que tenemos. Ahora, la pasión por hacer palos nuevos, por ejemplo. Dice Manolo Sanlúcar, lo suele decir mucho, que se ve la crisis que vivimos en el flamenco, ya que no se crean palos nuevos. Y yo le digo, es que el flamenco es un género clásico, creado en una época muy determinada, en unas condiciones sociales muy concretas, y crear hoy un nuevo estilo puede resultar anacrónico, puede resultar una cosa, y se ha intentado. Bueno, Paco y Cepero y Camarón con la canastera, lo hizo Juan Peña Levijano con las galeras, lo hizo Turronero con las turroneras, ¿no? Se ha querido, ¿no? Incluso hay un bailador que ha hecho uno, que le ha puesto su nombre al palo. Bueno, todo, para que un estilo cuaje, lo tiene que hacer otro, no el que lo ha hecho. Por eso las colombianas, que no tenían el Niño Marchena intención de crear un palo nuevo, sino que compuso una canción que le acompañaba a Montoya, la graba en 1930, pero claro, el Niño de la Flor la coge y Carmen Amaya la canta y el otro hasta Ana Reverte, que ya la pobrecita ya. Y ha quedado como un estilo, ya Paco hizo Monasterio de Sal, ¿no? Colombianas, y ya pues hasta se bailan, bueno, pues es un estilo, sí. No tenía intención Marchena de crear un palo, creo yo. Hoy hay muchos artistas que quieren crear un palo, y está bien. Pero claro, igual que se puede crear un nuevo estilo de soleá, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Eso nos sentamos ahora, unos vinos, y hacemos un par de estilos, ¿no? Claro. Otra cosa es que cuajen. Por eso el fandango, a partir de los años 20 del siglo XX, fue un recipiente idóneo para volcar la inspiración de muchos cantaores, que dijeron, uy, aquí vuelco yo mi inspiración. Y se crearon toda esa rama de fandangos que llamamos naturales, ¿no? O personales, ¿no? Que son melodías compuestas por los propios artistas y que cuajan, ¿cuándo? Pues cuando aparte del artista lo canta otro también y de alguna manera, o no, a lo mejor hay un artista que tiene un fandango tan personal que gusta mucho mientras vive, después se verá lo que perdura. Lo que está claro es que la soledad de Joaquín de la Paula, esos palos restos. Porque si la graba Manuel Torre, y la graba Chaco, y la graba Mojama, y la graba... Entonces, claro, la graba Pastora, y la graba Tomás. Hombre, si los gigantes hacen esos cantes, ¿no? Pues oye, es lo mismo que la música clásica. Bizet tiene mucha obra, pero la obra que se toca de Bizet es la Carmen, una sinfonía que tiene, y los buscadores de perlas, mucho menos. Pues esto ocurre en el flamenco exactamente igual. El flamenco contemporáneo, esta búsqueda, esto ya se verá. El baile evoluciona un montón. La guitarra ya no sé ni dónde está. Pues la guitarra se ha disparado después del Gran Jefe, ya puso Paco un nivel de toque y de composición y de tratamiento del discurso flamenco de la guitarra a un nivel que ya vino Vicente, y vino Gerardo, y vino Cañizares, y vinieron... Y ahora mismo los jóvenes, bueno, eso es increíble. ¿Qué ocurre? Que acompañan, porque hay dos instrumentos, la guitarra de concierto y la guitarra de acompañamiento. Esos son dos instrumentos. En el Conservatorio de Córdoba se estudia uno de ellos, que es la guitarra de concierto.
Y después dan ahí unas clases colectivas de acompañamiento con el maestro Manolo Franco, nada menos, y el Leño de Pura. Pero yo tengo muchos alumnos, he tenido alumnos que tocan la Barrosa de Paco y después le dice, ponle al 3 que voy a cantar por Soleá. Y no saben acompañarte por Soleá al 3. Digo, aquí yo no. Tú lo que sabes es tocar la Barrosa. Eso es como quien toca en casa, tiquitón, pim, pim, tiquitón, pim, pim, tiquitón, pim, pom, pim, pom. Pero tocas piano, hombre. Yo soy chelista, hice toda la carrera, pero yo nunca toqué chelo, yo leí a Beethoven. Pero una cosa es leer Beethoven, otra cosa es tocar Beethoven. Eso es otro mundo. Pues entonces, hoy los chavales, lo decía Paco, el problema de hoy es que todo el mundo quiere tocar como Paco de Lucía. Eso es Misión Imposible 8. Claro. Tocar como Paco de Lucía, hombre, algunos saldrá. Ahora, que Paco antes de pegar el fogonazo se había hartado de acompañar a cantaores y a bailadores, vamos, para empezar a su hermano. Ese instrumento que es la guitarra de acompañamiento es la base de todo. Entonces, si diferenciamos esos dos mundos, ¿qué pasa? Que los guitarristas, hay un estudioso francés que ha transcrito mucha música para guitarra, sí, que ha hecho unas partituras, es un fenómeno. Alain Fouchet, no, Claude Worms. Claude Worms, él tiene un término que le llama metaflamenco, que es cuando los guitarristas acompañan la seguidilla en tono de minera, por ejemplo, ¿no? O acompañan la soleá en tono de taranta, o en vez de acompañar las alegrías, bueno, que cogen los tonos que están hechos para otros estilos o para otros grupos de estilos y los intercambian. Claro, los guitarristas se aburren de tocar por medio. Entonces dice, va a tocar por bulerías. Y empiezan con la guitarra. Hacen una escordatura, que ellos llaman desafinar. No, desafinar no. Está afinado, pero de otra forma. Escordar se llama, ¿no? Hacer una escordatura de la guitarra. Coges los tonos naturales, mi, si, sol, re, la, mi, y los haces de otra forma. Claro, les ves la mano izquierda y ya no reconoces nada, porque está afinado. Y claro, las sonoridades son totalmente distintas. ¿Qué pasa? Que tú dices, voy a acompañar el cante por soleá y ves al cantaor sudando. ¿Por qué? Porque el cantaor está haciendo un repertorio del siglo XIX o principios del XX y el guitarrista está acompañándole con una forma del siglo XXII casi, ¿no? Entonces ahí hay cierto... Es como si cogiéramos a Mozart y vamos a tocar la marcha turca, ¿no? ¿No? Jijiji, ¿no? Muy bien. Toca la marcha turca. No. Si quieres tocar eso, tócalo. Pero si te quieres tocar la marcha turca, toca la marcha turca de Mozart, es un fenómeno. Entonces, con el flamenco está pasando mucho esto, ¿no? Que se está utilizando el cante. El cante, que es la gran joya de la corona, se está usando para las elucubraciones de muchos guitarristas y muchos bailadores que lo usan como trasfondo estético de que eso están haciendo flamenco, pero realmente lo que están haciendo es desviar un poco la esencia del género, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando el tiempo, que es el que al final pone las cosas en su sitio, yo creo que llegará un día en que reconozcamos definitivamente de que el flamenco es música clásica. Música clásica. Y como tal se observa con todas sus reinterpretaciones, reinvenciones y nuevas versiones que se hagan y variantes que se hagan de los cantes, ¿no? Y la guitarra de acompañamiento... Yo me doy cuenta que, por ejemplo, el Cabeza, ¿no? Guitarristas, digamos, más clásicos, cada vez son más solicitados por los cantadores, porque los cantadores cuando cantan por seguidilla quieren que les acompañen por medio, no que les acompañen en tono de rondeña.
porque ellos están acostumbrados a una sonoridad, la disposición de las voces en el instrumento, en el toque por medio, es de una forma que la tienen en el oído. Si tú pones el tono de minera o de rondeña o de taranta, la disposición de las voces en el acorde es totalmente distinta. No se adecúa a lo que es la seguidilla, entonces a ellos les despistas. Porque el cantaor, la guitarra, tiene que estar ahí siempre apoyándole, ayudándole. Que bastante tiene el cantaor con lo que tiene. La guitarra tiene que estar ahí apoyando, ayudando, no entorpeciendo. Yo entiendo que los guitarristas se aburran, ¿no? Se aburren. Hoy tocan tan difícil que, claro, acompañar por medio una seguidilla, pues llega un momento en que te aburres y quieran indagar. Por eso cuando llegan las falsetas se tiran 20 minutos con una falseta. Pues dicen, aquí, este es mi momento. Y empiezan pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo digo, hay una cosa en la música, que un parámetro, que es la forma musical, y el equilibrio entre las partes es fundamental. ¿Cómo va a durar más la falseta que todo lo que él cante por delante y por detrás? Eso tiene que tener, es igual que las escobillas, ¿no?, del baile. La escobilla tiene que tener una medida de tiempo. No puede durar la escobilla 3 veces más que todo lo que has bailado desde que han empezado las alegrías. Llega la escobilla y se tiran de reloj 15 minutos con la escobilla. Y cuando crees que ya ha hecho el desplante, ¡papá!, y dice, ya, vamos por ya va la bulería. No, otra vez. Otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo entiendo que quieras que te veamos los pies, ¿no? Qué buenos pies tienes. Pero mira, con 5 minutitos ya lo he visto. Entonces, el equilibrio entre las partes. Y esto viene mucho porque la guitarra y el baile están utilizando el cante como medio para expresarse, y el cante, pobrecito, es que no evoluciona, no, es que el cante es el flamenco, es el cante. No es que no evolucione, es que ¿a dónde va a evolucionar? Ya está como está, y los estilos, hay un montón de estilos, de variantes y versiones, la que cada uno haga. Entonces, ¿por qué tiene que evolucionar? ¿Dónde? Sí, claro, como hace el niño de Elche, que empieza a la mare de mí. Bueno, pues, hombre, si evoluciona por ahí, mucho futuro no le auguro yo. Pero, oye, todo se andará. Todo se andará. Rosalía, que le dan por todos lados a la pobrecita mía, Rosalía no canta ahora, ella lo sabe. A lo mejor dentro de 20 años, ¿no? Pero a pegar un pelotazo, pues ya empiezan a ir, vamos a atacarla, porque por no hablar de la apropiación cultural, que eso ya pamearse. Pues la música es apropiación cultural pura, desde su origen. ¿Qué es cuando dicen flamenco fusión? Había que decir, valga la redundancia. Claro, flamenco fusión, valga la redundancia. Hombre, el flamenco es fruto de la fusión. Hay una seguidilla en una zarzuela que encontré de Barbieri, que encontré en la Biblioteca Nacional de España, que dice, Dios echó en un puchero, según se cuenta, una pizca de romero, sal y pimienta, después guindilla, y salió de aquel pisto la seguidilla. Una flamenca pura rebañó el puchero y de la rebañadura nació el bolero. Y es que eso es el flamenco, un pisto andaluz, un gran pisto donde todas las culturas han ido depositando su granito y su ingrediente, y eso ha cocido durante muchos siglos hasta que, principiando el XIX, yo creo que impulsados por las ansias de identidad que provoca el asedio a Cádiz, la Constitución de 1812 y las ansias que teníamos, que tenía el español y el andaluz en concreto, y el gaditano aún más en concreto, de tener una identidad propia. Por eso yo fui a Nimes hace un par de años y llegué y dije, el flamenco es música antifrancesa. Haciendo amigos. No me han vuelto a llamar. Los de Nimes no me han vuelto a llamar.
pero mira, me quedé muy a gusto, porque yo suelo decir que el flamenco es una música que parece, y anti-italiana, sí, pero es mucho más italiana, porque el flamenco tiene en la ópera, los cantaores, tienen muchas cosas que lo que hacen es como competir. Date cuenta que la ópera italiana era Rossini, era el amo de todos los teatros de España. Entonces, un cantador de flamenco quiere competir. El hipío, por ejemplo, ligar los tercios de un hipo, o sea, de una aspiración sin respirar, eso es muy de la ópera. Yo digo antifrancesa en el sentido, después de la invasión francesa de la Guerra de Independencia, pues que surge este sentimiento, ¿no?, de decir, irse. Y yo también suelo decir una cosa que creo que es verdad, el flamenco es una música que parece expresamente hecha para que no la entienda alguien que ha estudiado en un conservatorio. Tú estudias 5 años de solfeo, 4 de armonía, 3 de contrapunto, 2 de fuga. Eso es lo que se estudiaba en mi época. Y después ya composición, o dirección de orquesta, o acabas tu instrumento, etcétera. Más conjunto coral y todo eso. Y ahora llega uno y hace... A ver, ¿dónde está el 1? Y se te queda del conservatorio, se te queda... Pero, Quillo, ¿tú no has estudiado 5 años de solfeo, 4 de armonía, 3 de contrapunto y 2 de fuga? A ver, y tiquipa. Vamos. Ay. Claro, es que el flamenco no dan el 1. Este es el 1, pero ellos no lo dan, igual que los tangos hacen. ¿Dónde está el 1? Claro, si tú no das el 1 a un músico académico, lo dejas sin lugar donde agarrarse, porque la música académica europea tienen el 1 en el principio del compás, el lugar. Tú tocas un vals vienés y es pum cham cham pum cham cham pum cham pum cham parariro rarariro rarariro rararim parim parim, porque bueno, los vieneses que también tienen su tumbao. Los vieneses no dan 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 2 lo traen para acá y el 3 lo llevan para allá. Hacen pum piam, piam, pum piam, pam, pum piam. Yo escucho una orquesta tocar vals y te digo enseguida si son vieneses. Porque van con el baile, con los pies. Pum piam, pam, pum piam, pam, pum piam. ¿No? Tiene lo que llaman los venezolanos, los cubanos, el tumbao. ¿No? Tiene un tumbao ahí que... Pero esa tierra. En el flamenco suelen tirar a las partes débiles del compás. Tú coges un fandango de Huelva que cuesta mucho. Porque, a ver... O sea, cuando da el 1, no... Ellos... O sea... En cambio, el verdial, o el bolero, sí que va. Va más a tierra, pero el tango no. ¿No? Entonces, eso se llama compás acéfalo, sin cabeza, que es propio de la música africana. La música africana es los compases muy acéfalos, no dan el 1. He ahí uno de los elementos del flamenco que no tienen que ver con el cante, sin los cuales el flamenco no sería lo que hoy conocemos. Porque el flamenco, aunque es el cante,
Decía antes que no solo es el cante, es el soporte rítmico-armónico, sobre todo, que le proporciona la guitarra. Y las palmas le proporcionan un soporte musical al cante, sin el cual el flamenco se quedaría, pues sí, imaginaros que el flamenco fuera entonás, martinete, ¿no? La saeta y los cantes de trilla y los romances, y ya. ¿Vosotros creéis que el flamenco hubiera dado este paso de gigante que dio a partir de sobre todo de los 80 del siglo XIX, llegando al mundo entero, donde está hoy, que pones flamenco en la bahía de San Francisco y salen 25 lugares donde hay flamenco, ¿no? Escuelas de flamenco, Milán, 3 páginas. Claro, en España no, pues donde menos gusta el flamenco es en España. Yo que soy de Vigo, la pregunta que más me han hecho en mi vida es ¿qué hace un gallego metido en el flamenco? Y yo digo, bueno, menos mal que mi amigo Javier Osuna dice, pero hay algo más gaditano que un gallego. Pero la verdad es que aquí, yo que he tenido la suerte de estar con Antonio Gades por el mundo entero y ver esos teatros que se caían y llegar al Sadler's Wells de Londres, 40 funciones, y el día que llegábamos estaban vendidas las 40 funciones. En el Sadler's Wells, que son 2.000 butacas. Y no te quiero decir los precios. Después, por eso Antonio decía, España, ¿cuánto te quiero? Pero en postal. Porque veníamos aquí y ya empezaban. No, porque es que la segunda parte, ¿no? Se usa con la chirigota, eran los enterados, ¿no acordáis? Los enterados, decía. Yo soy una mijita de flamenco, porque me ha tirado 30 años limpiando la mesa de un bar donde iba Antonio Marina. ¿Te enterado? No veas. Yo soy una mijita de carnaval porque llevo desde